El miedo a mirar adentro. El Espíritu Santo jamás te enseñará que eres un pecador. Corregirá tus errores, pero eso no es algo que le pueda causar temor a nadie. Tienes un gran temor a mirar hacia tu interior y ver el pecado que crees que se encuentra allí. No tienes miedo de admitir esto. El ego considera muy apropiado que se asocie el miedo con el pecado y sonríe con aprobación. No teme dejar que te sientas avergonzado. No pone en duda la creencia y la fe que tienes en el pecado. Sus templos no se tambalean por razón de ello. Tu certeza de que dentro de ti anida el pecado no hace sino dar fe de tu deseo de que esté allí para que se pueda ver. Sin embargo, esto tan solo aparenta ser la fuente del temor. Recuerda que el ego no está solo. Su dominio está circunscrito y teme a su enemigo desconocido, a quien ni siquiera puede ver. Te pide imperiosamente que no mires dentro de ti, pues si lo haces, tus ojos se posarán sobre el pecado y Dios te cegará. Esto es lo que crees y por lo tanto no miras. Mas no es este el temor secreto del ego, ni tampoco el tuyo, que eres su siervo. El ego, vociferando destempladamente y demasiado a menudo, profiere a gritos que lo es, pues bajo ese constante griterío y esas declaraciones disparatadas, el ego no tiene ninguna certeza de que lo sea. Tras su temor de mirar en tu interior por razón del pecado, se oculta todavía otro temor, y uno que hace temblar el ego. ¿Qué pasaría si mirases en tu interior y no vieses ningún pecado? Esta temible pregunta es una que el ego nunca plantea, y tú, que la haces ahora, estás amenazando demasiado seriamente todo su sistema defensivo como para que él se moleste en seguir pretendiendo que es tu amigo. Aquellos que se han unido a sus hermanos han abandonado la creencia de que su identidad reside en el ego. Una relación santa es aquella en la que te unes con lo que en verdad forma parte de ti. Tu creencia en el pecado ha sido quebrantada y ahora no estás totalmente reacio a mirar dentro de ti y no ver pecado alguno. Tu liberación no es aún total, todavía es parcial e incompleta, aunque ya ha despuntado en ti. Al no estar completamente loco, has estado dispuesto a contemplar una gran parte de tu demencia y a reconocer su locura. Tu fe está comenzando a interiorizarse más allá de la demencia hacia la razón. Y lo que tu razón te dice ahora, el ego no lo quiere oír. El propósito del Espíritu Santo fue aceptado por aquella parte de tu mente que el ego no conoce y que tú tampoco conocías. Sin embargo, esa parte con la que ahora te identificas no teme mirarse a sí misma. No conoce el pecado. ¿De qué otra forma, si no, habría estado dispuesta a considerar el propósito del Espíritu Santo como suyo propio? Esta parte ha visto a tu hermano y lo ha reconocido perfectamente desde los orígenes del tiempo. Y no ha deseado más que unirse a él y ser libre nuevamente, como una vez lo fue. Ha estado esperando el nacimiento de la libertad, la aceptación de la liberación que te espera. Y ahora reconoces que no fue el ego el que se unió al propósito del Espíritu Santo, y por lo tanto que tuvo que haber sido otra cosa. ¿No crees que esto es una locura? Pues es lo que te dice la razón y se deduce perfectamente de lo que ya has aprendido. En las enseñanzas del Espíritu Santo no hay inconsistencias. Este es el razonamiento de los cuerdos. Has percibido la locura del ego y no te ha dado miedo porque elegiste no compartirla. Pero aún te engañas a veces. No obstante, en tus momentos más lúcidos,
Sus desvaríos no producen ningún terror en tu corazón, pues te has dado cuenta de que no quieres los regalos que el ego te quitaría de rabia por su presuntuoso deseo de querer mirar adentro. Todavía quedan unas cuantas baratijas que parecen titilar y llamarte la atención. No obstante, ya no venderías el cielo por ellas. Y ahora el ego tiene miedo, mas lo que él oye aterrorizado, la otra parte de tu mente lo oye como la más dulce melodía. El canto que añoraba oír desde el que el ego se presentó en tu mente por primera vez. La debilidad del ego es su fortaleza. El himno de la libertad, el cual canta en alabanza de otro mundo, le brinda esperanzas de paz. Pues recuerda al cielo y ve ahora que el cielo, por fin, ha descendido a la tierra, de donde el dominio del ego lo había mantenido alejado por tanto tiempo. El cielo ha llegado porque encontró un hogar en tu relación en la tierra. Y la tierra no puede retener por más tiempo lo que se le ha dado al cielo como suyo propio. Contempla amorosamente a tu hermano y recuerda que la debilidad del ego se pone de manifiesto ante vuestra vista. Lo que el ego pretendía mantener separado se ha encontrado y se ha unido, y ahora contempla al ego sin temor. Criatura inocente de todo pecado, sigue el camino de la certeza jubilosamente. No dejes que la demente insistencia del miedo, de que la certeza reside en la duda, te detenga. Eso no tiene sentido. ¿Qué importa cuán imperiosamente se proclame? Lo que es insensato no cobra sentido porque se repita o se aclame. El camino de la paz está libre y despejado. Síguelo felizmente y no pongas en duda lo que no puede sino ser cierto. La función de la razón. La percepción selecciona y configura el mundo que ves. Literalmente lo selecciona siguiendo las directrices de la mente. Las leyes del tamaño, de la forma y de la luminosidad tendrían validez quizás si otras cosas fuesen iguales, pero no lo son. Pues es mucho más probable que halles lo que buscas que lo que prefieras pasar por alto. La apacible y queda voz que habla en favor de Dios no se ve ahogada por los estridentes gritos e insensatos arranques de furia con los que el ego acosa a aquellos que desean escucharla. La percepción es una elección, no un hecho. Pero de esta elección depende mucho más de lo que te has dado cuenta hasta ahora, pues tu creencia acerca de quién eres depende enteramente de la voz que elijas escuchar y de los panoramas que elijas ver. La percepción da testimonio únicamente de esto, nunca de la realidad. Puede mostrarte, no obstante, bajo qué condiciones es posible tener conciencia de la realidad o aquellas en las que nunca sería posible. La realidad no necesita tu cooperación para ser lo que es, pero tu conciencia de ella necesita tu ayuda, ya que tener esa conciencia es algo que tú eliges. Si le prestas oídos a los dictados del ego y ves lo que él te indica ver, no podrás sino considerarte a ti mismo insignificante, vulnerable y temeroso. Experimentarás depresión, una sensación de no valer nada, así como sentimientos de inestabilidad e irrealidad. Creerás que eres la desvalida víctima de fuerzas que están más allá de tu control y que son mucho más poderosas que tú. Y creerás que el mundo que fabricaste rige tu destino. Pues tendrás fe en eso, pero no creas que porque tengas fe en eso, ello puede hacer que sea real. Hay otra visión y otra voz en la que reside tu libertad que tan solo están aguardando tu decisión. Y si depositas tu fe en ellas, percibirás otro ser en ti. Este otro ser considera que los milagros son algo natural, pues son tan simples y naturales para él como respirar lo es para el cuerpo.
constituyen la respuesta obvia a las peticiones de ayuda, que es la única que Él ofrece. Los milagros le parecen antinaturales al ego porque no entiende cómo es posible que mentes separadas puedan influenciarse unas a otras. Y si estuviesen separadas, ciertamente no podrían hacerlo. Pero las mentes no pueden estar separadas. Este otro ser es perfectamente consciente de esto. Y así reconoce que los milagros no afectan la mente de otro, sino la suya propia. Los milagros siempre cambian tu mente, pues no hay ninguna otra. ¿No te das cuenta de hasta qué punto la idea de la separación ha interferido en el ejercicio de la razón? La razón mora en el otro ser que has excluido de tu conciencia. Y nada de lo que has permitido que permanezca en ella es capaz de razonar. ¿Cómo va a ser posible que aquel segmento de la mente que está desprovisto de razón pueda entender lo que es la razón o comprender la información que ésta le podría suministrar? De este segmento pueden surgir todo tipo de preguntas, pero dado que la pregunta básica solo puede proceder de la razón, él jamás la podrá plantear. Al igual que todo lo que procede de la razón, la pregunta básica es simple y obvia, si bien aún no se ha planteado. Mas no creas que la razón no la podría contestar. El plan de Dios para tu salvación no se habría podido establecer sin tu voluntad y consentimiento. Tuvo que haber sido aceptado por el Hijo de Dios, pues lo que Dios dispone para él, él no puede sino aceptarlo. Y Dios no dispone nada sin su Hijo, ni su voluntad depende del tiempo para consumarse. Por lo tanto, lo que se unió a la voluntad de Dios tiene que encontrarse en ti ahora, puesto que es eterno. Tienes que haber reservado un lugar en el que el Espíritu Santo puede morar y donde ya se encuentra. Él tiene que haber estado ahí desde que surgió la necesidad de él, la cual quedó satisfecha en ese mismo instante. Eso es lo que tu razón te diría, si escuchases. Mas es claro que ese no es el razonamiento del ego. El hecho de que la naturaleza de tu razón le sea ajena al ego es prueba de que no hallarás la respuesta en él. No obstante, si esto es así, dicha respuesta tiene que existir, y si existe para ti, y su propósito es tu libertad, debes ser libre de encontrarla. El plan de Dios es muy simple, nunca es indirecto ni se derrota a sí mismo. Dios no tiene otros pensamientos excepto los que entienden su ser, y en esto tu voluntad tiene que estar incluida. Así pues, debe haber una parte en ti que conoce su voluntad y la comparte. No tiene sentido preguntar si lo que tiene que ser como es, lo es. Pero sí tiene sentido preguntar por qué no eres consciente de lo que no puede sino ser como es, pues debe haber una respuesta para ello si al plan de Dios para tu salvación no le falta nada. Y no puede faltarle nada, porque su fuente no conoce la incompleción. ¿Y dónde podría encontrarse la respuesta si no en la fuente? ¿Y dónde estás tú si no allí donde se encuentra esa misma respuesta? Tu identidad, que es un efecto tan verdadero de esa fuente como lo es la respuesta, tiene por lo tanto que estar unida a ella y ser lo mismo que ella. Por supuesto que sabes esto, y mucho más que esto. Pero cualquier parte del conocimiento supone una amenaza tan seria para la disociación como todo el conocimiento en sí. Y dispondrás de todo el conocimiento con cualquier parte de él. He aquí la parte que tú puedes aceptar. Puedes ver lo que la razón te señala, porque los testigos a su favor son inequívocos. Solo aquellos que son completamente dementes podrían hacer caso omiso de ellos, y tú ya has dejado atrás esa etapa. La razón
es un medio que sirve para los fines del Espíritu Santo por derecho propio. No se puede reinterpretar ni recanalizar para que se ajuste a la meta del pecado, tal como se hace con otros medios, pues la razón está más allá del alcance de los medios del ego. La fe, la percepción y la creencia pueden estar mal ubicadas y servir de apoyo tanto para las necesidades del gran embaucador como para las de la verdad. Pero la razón no tiene cabida en la locura, ni se puede adaptar a sus fines en modo alguno. La fe y la creencia están firmemente arraigadas en la locura y conducen la percepción hacia aquello que la mente ha considerado valioso. Pero la razón no participa en esto en absoluto, pues si se aplicase la razón, la percepción cesaría instantáneamente. La razón no forma parte de la demencia, pues ésta depende enteramente de la ausencia de aquella. El ego nunca hace uso de la razón porque no es consciente de su existencia. Los que son parcialmente locos tienen acceso a ella, y solo ellos la necesitan. El conocimiento no depende de la razón, y la locura la mantiene afuera. La parte de la mente donde reside la razón se consagró, de acuerdo con tu voluntad, en unión con la de tu Padre, al deshacimiento de la demencia. Ahí el propósito del Espíritu Santo se aceptó y consumó simultáneamente. La razón le es ajena a la demencia, y aquellos que hacen uso de ella han adquirido un medio que no puede dedicarse al pecado. El conocimiento está mucho más allá de lo que se puede lograr, pero la razón puede servir para abrir las puertas que tú le cerraste. Ya estás muy cerca de esto. Tu fe y tus creencias han cambiado y has hecho la pregunta que el ego nunca haría. ¿No te dice tu razón ahora que la pregunta debe haber emanado de algo que tú no conoces, pero que aún así debe ser parte de ti? La fe y la creencia apoyadas por la razón producen forzosamente un cambio en tu percepción. Y con este cambio se le hace sitio a la visión. La visión se extiende más allá de sí misma, tal como lo hace en el propósito al que sirve, así como todos los medios para su consecución. La razón en contraposición a la locura. La razón no puede ver pecados, pero sí puede ver errores, y propicia su corrección. No les otorga valor, pero sí otorga valor a su corrección. La razón te diría también que cuando crees estar pecando, estás de hecho pidiendo ayuda. No obstante, si no aceptas la ayuda que estás pidiendo, tampoco creerás que puedes darla. De modo que no la darás, y así no renunciarás a esa creencia. Pues cualquier clase de error que no haya sido corregido, te engaña con respecto al poder que reside en ti para llevar a cabo la corrección. Si dicho poder puede llevar a cabo la corrección y tú no se lo permites, te estás negando la corrección a ti mismo, así como a tu hermano. Y si él comparte contigo esta misma creencia, ambos creeréis estar condenados. Puedes evitarle esto a él y evitártelo a ti, pues la razón no facilitaría la corrección únicamente en ti. No puedes aceptar o rechazar la corrección sin incluir a tu hermano. El pecado mantendría que sí puedes, mas la razón te dice que no puedes considerar a tu hermano o a ti mismo como un pecador y seguir percibiéndolo a él o percibiéndote a ti mismo como inocente. ¿Quién que se considere a sí mismo culpable podría ver un mundo libre de pecado? ¿Y quién puede ver un mundo pecaminoso y considerarse al mismo tiempo ajeno a ese mundo? El pecado mantendría que tú y tu hermano no podéis sino estar separados. Pero la razón
te dice que esto tiene que ser un error. Pues si estáis unidos, ¿cómo ibais a poder tener pensamientos privados? ¿Y cómo podría ser que los pensamientos que se adentran en lo que solo parece ser tuyo no tuviesen ningún efecto en lo que sí es tuyo? Si las mentes están unidas, eso es imposible. Nadie puede pensar por separado, tal como Dios no piensa sin su Hijo. Eso sería posible únicamente si los dos morasen en cuerpos. Tampoco podría ninguna mente pensar por separado a menos que el cuerpo fuese la mente. Pues únicamente los cuerpos pueden estar separados y por lo tanto ser irreales. La morada de la demencia no puede ser la morada de la razón. Pero es fácil abandonar dicha morada si ves la razón. No puedes abandonar la demencia trasladándote a otro lugar. La abandonas simplemente aceptando la razón en el lugar que antes ocupaba la locura. La locura y la razón ven las mismas cosas, pero es indudable que las contemplen de modo diferente. La locura es un ataque contra la razón que la expulsa de la mente y ocupa su lugar. La razón no ataca, sino que, calladamente, ocupa el lugar de la locura y la reemplaza si los dementes deciden escucharla. Pero los dementes no conocen su propia voluntad, pues creen ver el cuerpo y permiten que su propia locura les diga que éste es real. La razón sería incapaz de eso, y si tú defiendes el cuerpo en contra de tu razón, no entenderás lo que es cuerpo ni lo que eres tú. El cuerpo no te separa de tu hermano, y si crees que lo hace, estás loco. Pero la locura tiene un propósito, y cree también disponer de los medios que lo pueden convertir en realidad. Ver el cuerpo como una barrera que separa aquello que la razón te dice que no puede sino estar unido, solo puede ser una locura. Y no lo podrías ver de ese modo si escuchases la voz de la razón. ¿Qué puede haber que se interponga entre lo que es un continuo? Y si nada se interpone, ¿cómo se podría excluir de otras partes lo que pasa a formar parte de cualquiera de ellas? Esto es lo que la razón te diría. Mas piensa en lo que tendrías que admitir si esto fuese así. Si eliges el pecado en vez de la curación, estás condenado al Hijo de Dios a aquello que jamás puede ser corregido. Le dices, con tu elección, que estás condenado, separado de ti y de su Padre para siempre, y sin esperanza de jamás poder retornar a salvo. Eso es lo que le enseñas, y aprenderás de él exactamente lo que le enseñas. Pues lo único que le puedes enseñar es que él es como tú quieres que él sea, y lo que eliges que él sea es lo que eliges para ti. Mas no piensas que esto es temible. Que estás unido a él es un hecho, no una interpretación. ¿Cómo puede un hecho ser temible a menos que esté en desacuerdo con lo que tienes en más estima que la verdad? La razón te diría que este hecho es tu liberación. Ni tu hermano ni tú podéis ser atacados por separado, ni tampoco puede ninguno de vosotros aceptar un milagro sin que el otro no sea igualmente bendecido por él y curado del dolor. La razón, al igual que el amor, desea tranquilizarte, y no es su intención infundirte temor. El poder de curar al Hijo de Dios se te concede a ti porque Él no puede sino ser uno contigo. Tú eres responsable de cómo Él se ve a sí mismo. Y la razón te dice que se te ha concedido poder transformar su mente por completo, la cual es una contigo, en solo un instante. Y cualquier instante sirve para llevar a cabo una completa corrección de todos sus errores y restituirle su plenitud. El instante en que elijas ser curado, en ese mismo instante se verá que se ha salvado completamente junto contigo.
Se te ha dado la razón para que entiendas que esto es así, pues la razón, que es tan benévola como la finalidad para la que se emplea, te aleja constantemente de la locura y te conduce hacia el objetivo de la verdad. Y ahí te desharás de la carga que supone negar la verdad. Y esa es la carga que es terrible, no la verdad. En el hecho de que tú y tu hermano estáis unidos, reside vuestra salvación, el regalo del cielo, no el del miedo. ¿Consideras acaso que el cielo es una carga para ti? En la locura lo es. Sin embargo, lo que la locura ve tiene que ser disipado por la razón. La razón te asegura que el cielo es lo que quieres y lo único que quieres. Escucha a aquel que te habla con raciocinio y que pone tu razón en armonía con la suya. Resuélvete a dejar que la razón sea el medio por el que él te indique cómo dejar atrás la demencia. No te ocultes tras la demencia para escapar de la razón. Lo que la locura encubriría, el Espíritu Santo lo pone al descubierto para que todo el mundo lo contemple con júbilo. Tú eres el salvador de tu hermano. Él es el tuyo. A la razón le es muy grato hablar de esto. El amor le infundió amor a este plan benevolente. Y lo que el amor planea es semejante a sí mismo en esto. Al estar unido a ti, él desea que aprendas lo que debes ser. Y dado que tú eres uno con él, se te tiene que haber encomendado que des lo que él ha dado y todavía sigue dando. Dedica, aunque sea solo un instante, a la grata aceptación de lo que se te ha encomendado darle a tu hermano, y reconoce con él lo que se os ha dado a ambos. Dar no es más bendito que recibir, pero tampoco es menos. Al Hijo de Dios se le bendice siempre cual uno solo, y a medida que su gratitud llega hasta ti que le bendijiste, la razón te dirá que es imposible que tú estés excluido de la bendición. La gratitud que Él te ofrece te recuerda las gracias que tu Padre te da por haberlo completado a Él. Y la razón te dice que sólo así puedes entender lo que tú debes ser. Tu Padre está tan cerca de ti como tu hermano. Sin embargo, ¿qué podría estar más cerca de ti que tu propio ser? El poder que ejerces sobre el Hijo de Dios no supone una amenaza para su realidad. Por el contrario, solo da testimonio de ella. Y si Él ya es libre, ¿dónde podría radicar su libertad sino en Él mismo? ¿Y quién podría encadenarle sino Él a sí mismo cuando se niega la libertad? De Dios nadie se burla, ni tampoco puede su Hijo ser aprisionado salvo por su propio deseo. Y por su propio deseo es también como se libera. En eso radica su fuerza, no su debilidad. Él está a merced de sí mismo, y cuando elige ser misericordioso, en ese momento se libera. Mas cuando elige condenarse a sí mismo, se convierte en un prisionero que, encadenado, espera su propio perdón para poder liberar.